Su karma ha comenzado, no con explosiones ni castigos visibles, sino con la justicia silenciosa que nadie puede escapar. Estas son las 8 señales claras de que la vida ya está lidiando con quienes te hicieron daño y que tú no necesitas mover un solo dedo para que ocurra. Ellos pensaron que podían herirte y alejarse como si nada hubiera pasado. Creyeron que te romperías, que te hundirías, o que pasarías el resto de tu vida buscando venganza, pero lo que no imaginaron es que el universo tiene memoria. Cada traición, cada mentira, cada cicatriz que dejaron en tu alma se convirtió en la semilla de su propia caída. No necesitaste contraatacar, porque algo mucho más grande que tú ya había empezado a luchar por ti. No con ruido, no con caos, sino con justicia silenciosa. Esto no es simple karma, es una corrección divina que avanza de forma precisa, invisible, inevitable y que llegará cuando menos lo esperen. Antes de continuar, suscríbete a este canal, dale like a este video y quédate hasta el final porque revelaremos una octava señal que pocos conocen y que podría cambiar por completo tu forma de ver la justicia. Sin más rodeos, comencemos. Señal 1. El inicio de la caída silenciosa. Ellos pensaron que podían herirte y alejarse como si nada hubiera pasado. Creyeron que su traición quedaría en el aire, como un golpe olvidado, y que la vida seguiría igual. Pero lo que muchos no saben es que, cuando actúas con malicia, el castigo no siempre llega en forma de rayos y truenos. Muchas veces, la justicia empieza como una brisa que apenas se siente, pero que con el tiempo se convierte en una tormenta inevitable. Marco Aurelio escribió: «El que peca contra otro, peca contra sí mismo». Y es que cada acto de daño voluntario deja una grieta interna que, aunque invisible para los demás, empieza a ensancharse hasta que la propia estructura de la persona se derrumba. En la vida real lo vemos todo el tiempo. Esa persona que te falló sigue su vida. Aparenta calma, sube fotos a redes sociales, sonríe en reuniones, presume nuevos proyectos o relaciones. Por fuera parece que ganó, pero por dentro, el peso de sus actos empieza a manifestarse. La culpa no siempre se siente como un remordimiento inmediato. A veces se transforma en ansiedad, insomnio, una sensación constante de que algo está mal. Es como si su propia mente, incapaz de escapar de la memoria de lo que hizo, comenzara a sabotearles desde adentro. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos. Séneca decía: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». No es tu tarea perseguir justicia, porque la vida o la naturaleza o el destino, como quieras llamarlo, ya está haciendo su trabajo en silencio. La caída no empieza el día que pierden un trabajo o el día que una relación se les rompe. Empieza mucho antes, el momento exacto en el que cruzaron la línea de su propia integridad. Ese instante en el que vendieron su honor por un placer temporal o un beneficio rápido. Piensa en ejemplos actuales. Un compañero que habló mal de ti para quedarse con un proyecto. Por un tiempo, tal vez logró lo que quería, pero con el tiempo, esa misma actitud lo llevó a perder la confianza de otros, a tener una reputación manchada y a que las oportunidades le cerraran las puertas sin que él entendiera por qué. O en el plano personal, una pareja que traiciona. Puede que al principio viva en la ilusión de la victoria o la libertad recién ganada, pero poco a poco, el mismo patrón que aplicó contigo empieza a repetirse con la nueva persona, hasta que se da cuenta de que no escapó de nada, solo llevó consigo sus propias grietas. La clave estoica aquí es la paciencia. No aceleres la caída de nadie, no busques pruebas, no intentes que vean lo que hicieron. La justicia silenciosa es más precisa que cualquier venganza impulsiva. Es como un reloj invisible, cada segundo que pasa, su caída avanza, aunque ellos no lo noten.
Y cuando finalmente tropiecen, no podrán culpar a nadie más que a sí mismos. La vida no necesita tu ira para equilibrar las cosas. Necesita tu silencio, tu enfoque y tu firmeza para que tú no te contamines con su veneno. Porque mientras ellos empiezan a descender por esa pendiente invisible, tú sigues subiendo, más fuerte, más claro, más dueño de ti. Epicteto lo resumió así: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. No dejes que sus actos definan tu paz. Si estás viviendo ahora mismo el dolor de una traición o una injusticia, recuerda esto: la caída ya empezó para ellos. Tú no lo ves, pero está ocurriendo. Y cuando llegue el momento, no necesitarás levantar un dedo, porque la vida, con su forma fría y perfecta de ajustar cuentas, ya habrá hecho el trabajo por ti. Señal 2. La batalla dentro de su conciencia. La primera consecuencia para quienes te hieren no es la humillación pública ni la pérdida de dinero. Es mucho más sutil y mucho más destructiva. La batalla que empieza dentro de su propia mente. Por fuera, pueden seguir riendo, pueden fingir seguridad, pueden aparentar que no les importa nada de lo que hicieron, pero por dentro, el eco de sus decisiones empieza a retumbar en un lugar del que no pueden escapar: su conciencia. Marco Aurelio escribió: el que obra injustamente se hace daño a sí mismo, porque se convierte en peor persona. Esa es la esencia de este castigo invisible. No importa cuánta justificación se inventen, cuántas historias repitan para convencerse de que actuaron bien, hay un momento, en la soledad, en el silencio de la noche, donde su mente empieza a mostrarles las grietas de su propio relato. Ahí no hay aplausos ni testigos, no hay likes ni mensajes de apoyo. Solo están ellos y el peso de lo que hicieron. La mente humana es experta en esconder culpas bajo capas de distracción. Algunos llenan sus días de ruido, otros se rodean de personas que validan su versión de la historia, otros se pierden en adicciones, fiestas, compras, romances fugaces. Pero tarde o temprano, cuando el ruido baja, la verdad que intentaron enterrar empieza a asomar. Y ahí empieza la verdadera guerra, no contra ti, sino contra ellos mismos. Piensa en la culpa como un virus que se activa cuando el cuerpo se debilita. Pueden pasar meses o incluso años sin que se note, pero en el momento de fragilidad, una pérdida, un fracaso, un momento de soledad, ese virus se activa y consume todo a su paso. El estoicismo lo entiende bien. El malhechor se castiga a sí mismo más de lo que el castigo externo podría hacerlo, decía Séneca. Y es cierto, porque no hay juez más implacable que la propia mente cuando decide recordarte quién eres en realidad. En el mundo actual lo vemos de forma muy clara. Esa persona que aparenta estar mejor que nunca después de lastimarte, que presume una vida perfecta, de pronto empieza a mostrar signos de desgaste. Se irrita con facilidad, no puede concentrarse. Su salud física empieza a deteriorarse, o se involucra en discusiones sin sentido. Son fugas de energía que nacen de una mente que no está en paz. Y lo más irónico, mientras más intentan huir de esa batalla interna, más profunda se vuelve. Aquí es donde tú, desde la perspectiva estoica, debes entender algo clave. No es tu misión entrar en esa batalla. No intentes enviarles recordatorios de lo que hicieron. No busques confrontarlos. No quieras abrirles los ojos. Ellos ya los tienen abiertos, aunque no lo admitan. Y si aún los mantienen cerrados, la vida se encargará de forzarlos a mirar. Tu tarea es quedarte fuera del campo de batalla, porque ese terreno es suyo, y ahí, cada día, están perdiendo. El efecto psicológico es demoledor. La persona que actúa con maldad no solo enfrenta el peso de su culpa, sino que empieza a proyectar sus inseguridades sobre los demás. Empiezan a pensar que todos hablan de ellos, que todos los juzgan, que todos desconfían.
Y esa paranoia es la primera señal de que el castigo ya está funcionando. Viven defendiendo su imagen, cuidando cada palabra, evitando ciertas miradas, porque saben, en lo más profundo, que lo que hicieron los persigue. Epicteto lo explicaba de forma impecable. Nadie escapa de su conciencia. Puedes engañar a todos, excepto a ti mismo. Esa es la cárcel en la que viven ahora. Pueden moverse, viajar, cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, pero la prisión va con ellos, porque está dentro de su propia mente. Y lo más poderoso de todo es que, mientras ellos luchan contra fantasmas que ellos mismos crearon, tú puedes usar ese tiempo para fortalecerte, reconstruirte y vivir con una paz que ellos ya no conocen. Ese es el verdadero giro de poder. Tu vida sigue creciendo, la suya se consume en un combate interno que nadie ve, pero que ellos sienten cada día, con cada pensamiento que no pueden silenciar. Señal 3. El cierre de puertas y el retiro de bendiciones. Hay un instante casi invisible, un punto de quiebre silencioso en el que el universo decide ajustar el balance. No hay anuncios ni campanas que lo avisen, pero es como si una fuerza superior, que siempre estuvo observando, activara un mecanismo preciso para comenzar a cerrar los caminos de quien usó su libertad para causar daño. Es un proceso lento, imperceptible al principio, pero constante, inevitable. El universo tiene memoria, no olvida los gestos, no pasa por alto las intenciones, y mucho menos ignora la energía que cada uno proyecta. Cuando alguien elige manipular, traicionar o destruir a otro, no importa lo pulidas que sean sus palabras, ni lo convincente de su fachada, la energía que deja atrás se convierte en un eco que regresa siempre. Y cuando regresa, lo hace en forma de puertas que ya no se abren, de oportunidades que se desvanecen, de caminos que antes parecían amplios y ahora se vuelven estrechos e inciertos. El cierre de puertas es uno de los movimientos más sutiles del universo. Al principio, esa persona sigue creyendo que todo está bajo control, continúa actuando como siempre, pensando que sus acciones no tendrán consecuencias. Pero de pronto, lo que antes fluía sin esfuerzo, empieza a trabarse. Las llamadas no se devuelven, los proyectos no avanzan, los apoyos se evaporan. No es casualidad, es que el universo, en su equilibrio perfecto, ya no está dispuesto a seguir alimentando un ciclo de daño. En la vida diaria, esto se ve en pequeños detalles que para ellos son mala suerte, pero que en realidad son la consecuencia de sus actos. Un trato que parecía cerrado se cae en el último momento. Una persona clave se aleja sin dar explicaciones. El reconocimiento que buscaban nunca llega. Y lo más doloroso para ellos es que no pueden señalar a un culpable externo. La energía que los bloquea es la misma que ellos enviaron antes. El universo funciona como un espejo, refleja con precisión la calidad de lo que entregas. Si das lealtad, recibirás respaldo. Si das respeto, recibirás oportunidades. Si das engaño, recibirás resistencia. No es venganza, es física de la energía. Lo que siembras se multiplica y regresa en la misma frecuencia, a veces más intensa. Por eso, cuando notas que alguien que te dañó empieza a encontrar muros donde antes había puertas, no es tu tarea derribarlos ni ayudarles a cruzarlos. Tu papel es observar a distancia, sin odio, entendiendo que cada bloqueo que enfrentan no es un castigo arbitrario, sino un reajuste natural para que el desbalance que provocaron vuelva a encontrar su centro. El universo no castiga por rabia ni premia por simpatía. Simplemente responde a la vibración que emitimos. Y cuando detecta que alguien ha usado las bendiciones, sean talentos, oportunidades o conexiones para lastimar en lugar de construir, lo desconecta poco a poco de esas fuentes
El flujo se corta, la abundancia se retrae, y todo lo que antes parecía asegurado se convierte en una incertidumbre constante. La verdadera ironía es que ellos seguirán creyendo que todo es externo, que es culpa de la economía, de la envidia ajena, de la mala racha. No reconocerán que el origen de su estancamiento está en sus propias acciones, y esa es precisamente la lección. Porque el universo no busca que sufras para siempre, pero sí que despiertes, y nada despierta más que sentir que lo que dabas por hecho ya no te pertenece. En el cierre de puertas hay un mensaje claro: la energía que entregas siempre encuentra el camino de vuelta hacia ti. Y cuando no la usas con integridad, el universo no te quita por castigar, te quita para proteger al resto de que uses mal lo que no supiste cuidar. Señal 4. El espejo de sus propias acciones. Ellos pensaron que podían herirte y caminar después como si nada. Creyeron que te romperías, que perderías el rumbo, o que gastarías tu vida buscando venganza. Lo que no vieron venir es que el universo, aunque calla, tiene memoria. Cada traición, cada mentira, cada cicatriz que dejaron en tu alma se convirtió en una semilla de su propia ruina. Y lo más irónico es que tú no tuviste que mover un dedo. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo silencio. Un silencio que, como un espejo, les devolvió el reflejo de lo que son. En filosofía estoica, Séneca decía que ningún hombre puede huir de sí mismo, y es ahí donde empieza su caída. Porque podrán bloquear tu número, borrar tus fotos, evitar los lugares que compartieron, pero no podrán escapar de sus propios pensamientos. La conciencia no se silencia, solo se adormece, y tarde o temprano despierta. Esa es la primera batalla que pierden. No en el mundo exterior, sino dentro de su propia mente. En la superficie, seguirán mostrando sonrisas y aparente éxito. Publicarán fotos, saldrán con amigos y aparentarán que nada pasó. Pero en su interior comenzará un leve malestar que no pueden explicar. Una incomodidad que crece en las madrugadas, cuando el ruido se apaga y no queda nada más que enfrentar sus pensamientos. Ahí es donde tu ausencia se convierte en un peso insoportable. Y no es que tu silencio sea un castigo planeado. Es simplemente la consecuencia natural de haberte protegido. El universo, sin necesidad de estruendos ni venganzas, comienza a colocarles frente a su propio reflejo. Es un espejo implacable. No grita, no acusa, no se defiende, solo muestra. Muestra lo que destruyeron, lo que dejaron ir, lo que nunca podrán recuperar. Esto no siempre se nota de inmediato. Al principio, ellos creen que todavía tienen el control, que la vida sigue igual. Pero lentamente, como una fuga invisible de agua, su paz se desgasta. El trabajo deja de entusiasmarles. Las relaciones pierden profundidad. La risa se vuelve hueca. Empiezan a preguntarse, casi sin querer, ¿por qué todo me sabe vacío? La respuesta no está fuera, está en ellos, porque cada acto de deslealtad, cada manipulación, cada abuso de confianza, es como un eco que tarde o temprano regresa. Lo que hicieron para romperte se convierte en su propio patrón de vida. Y cuando eso pasa, descubren algo que nunca admiten en voz alta, que la ausencia de tu energía es más dura que cualquier castigo. Es aquí donde la lección estoica se vuelve clara. No necesitas responder para que la justicia llegue. No es necesario rebajarte al nivel de quien te hirió. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Esa es tu victoria. Seguir en pie, sin contaminarte, sin convertirte en aquello que te lastimó. Con el tiempo, ellos encontrarán personas que reflejen exactamente lo que alguna vez fueron contigo. Serán ignorados, usados, descartados sin explicación. Vivirán la confusión y la duda que sembraron en ti. Y cuando intenten buscar alivio, notarán que no hay un lugar seguro como el que alguna vez
tú les diste. Ese es el verdadero espejo, no un vidrio que refleja el rostro, sino la vida misma devolviendo sus propios gestos, palabras y actos. Tú ya no estás para verlo, y eso es lo más poderoso. No porque te escondas, sino porque creciste demasiado para volver a ese capítulo. Y ellos seguirán mirándose en un espejo que ya no perdona, repitiendo las preguntas que antes se negaban a responder. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dejé ir a alguien así? ¿Será que nunca volveré a encontrarlo? La respuesta, en su silencio, será siempre la misma. Lo perdiste porque no supiste cuidarlo. Y ahora, ese reflejo es todo lo que te queda. Señal 5. La justicia que llega tarde pero golpea fuerte. Hay una verdad que el tiempo siempre confirma. La justicia del universo no tiene prisa, pero jamás se olvida. Quien te hizo daño puede caminar con la frente en alto durante meses, incluso años. Puede aparentar que todo le va bien, publicar fotos sonriendo, mostrando viajes, relaciones nuevas o logros materiales. Y tú, en silencio, podrías pensar, ¿acaso nunca le llegará lo que hizo? Pero la vida no se rige por nuestra impaciencia, sino por su propio calendario invisible. Séneca decía, nada se escapa al tiempo, lo que es justo llega, aunque tarde. Y es que la justicia verdadera no es inmediata, porque si lo fuera, no enseñaría nada. Cuando llega, no solo corrige, también revela. Muestra quién era cada quien, no en el momento del conflicto, sino en la consistencia de sus actos y en las consecuencias que estos atraen. Piensa en esto. Alguien que traiciona, manipula o miente, en el fondo sabe lo que ha hecho. Puede reírse en público, pero en privado carga con una sombra que no se quita con aplausos ni likes. Esa sombra es la semilla del colapso que vendrá después. No es que el universo espere para castigarlo. Es que el daño que hizo se convierte en una deuda que él mismo va alimentando día a día con sus decisiones, hasta que la factura llega y no puede pagarla. En la vida real lo vemos constantemente. El socio que roba a su compañero y al principio parece que se salió con la suya, pero años después pierde una oportunidad millonaria porque alguien recuerda su historial y no quiere asociarse con él. El hombre o la mujer que engañó a su pareja y por un tiempo vive con emoción la nueva aventura, hasta que descubre que construyó su vida sobre la misma deslealtad que luego se vuelve contra él o ella. El político que abusa del poder y en su mejor momento parece intocable, hasta que un cambio de circunstancias lo deja expuesto y sin aliados. La justicia que llega tarde es más devastadora, porque golpea cuando el culpable ya no está listo para pelear. Llega cuando ha bajado la guardia, cuando cree que todo quedó atrás. Ahí es donde duele más, cuando lo inesperado interrumpe la comodidad que creía ganada. Marco Aurelio lo explicaba así: lo que sucede, sucede a su debido tiempo, y no antes. Lo que es inevitable, llega sin avisar. Y aquí está la clave. Tu papel no es acelerar ese proceso. Si lo haces, te desgastas y entras en la misma vibración que destruye a los otros. El verdadero poder está en confiar en que la vida, con sus leyes invisibles, ya puso todo en marcha. Lo que hoy parece impunidad es solo un retraso antes del impacto. Esto también tiene un efecto en ti. Al no obsesionarte con cuándo llegará la justicia, te liberas. Dejas de vivir mirando hacia atrás y pones toda tu energía en construir hacia adelante. Porque, aunque suene duro, la justicia no siempre se trata de verlos caer, sino de asegurarte de que tú sigas de pie cuando eso pase. Y cuando llegue, porque llegará, no tendrás que hacer nada. No tendrás que mancharte las manos ni perder la paz. Ellos solos se habrán cavado el agujero en el que caigan. Y lo más irónico es que muchas veces ese agujero lo habrán camuflado como éxito durante años. El día que se derrumbe, todo lo que construyeron con engaños se convertirá en polvo.
La justicia tardía no es un castigo, es una lección. Es el recordatorio de que nada queda impune, aunque parezca que el mundo se olvidó. Y como dijo alguna vez Epicteto, no temas a quien te hace daño, tema él a su propia conciencia. Por eso, cuando sientas que no pasa nada, recuerda, el universo no es ciego ni sordo, solo es paciente. Y cuando actúa, no deja nada en pie de lo que fue construido sobre la mentira. Señal 6. El valor del silencio como arma espiritual. Dicen que el ruido es el lenguaje de los inseguros y que el silencio es el idioma de quienes ya no tienen nada que demostrar. Porque hay algo que descoloca y aterra más que un grito o una respuesta. Tu calma absoluta. Esa serenidad no grita victoria, pero la anuncia. No declara guerra, pero la gana. Es el reflejo de una mente que ya no entra en batallas que no valen su energía. Cuando alguien te hiere, la reacción natural es responder, explicar, reclamar. El instinto humano busca justicia inmediata. Quiere la última palabra para equilibrar la balanza. Y es justo ahí donde la mayoría pierde, porque al defenderse, entra al terreno del otro, acepta sus reglas y se convierte en el acusado. Pero cuando eliges el silencio, el tablero cambia, les quitas el guión, les robas el escenario y los dejas solos con el eco de sus actos. Ese eco, tarde o temprano, les golpea más fuerte que cualquier argumento. El karma y el universo trabajan en un plano que la lógica apresurada no entiende. Cuando callas, no estás aceptando la derrota. Estás retirando tu energía para que las leyes invisibles actúen. El universo no necesita tu intervención para equilibrar cuentas. Cada palabra, cada acto y cada intención tienen un peso, y tarde o temprano, ese peso regresa a quien lo lanzó. El silencio es incómodo, pero no para ti, sino para ellos. Porque en ese vacío no pueden manipular la narrativa, no pueden empujarte a su terreno emocional, no pueden usar tus palabras en tu contra. Y mientras tú callas, ellos hablan. Y en ese exceso, se exponen. Lo que intentaban ocultar comienza a salir, no por tu voz, sino por el peso de sus propias contradicciones. Piensa en la naturaleza. Un río no discute con las piedras que obstaculizan su camino. Simplemente fluye alrededor de ellas hasta desgastarlas con el tiempo. Así es tu silencio. Persistente, constante, imposible de detener. Y así como el agua, tu calma erosiona el poder de quienes intentaron dañarte, hasta que no les queda nada con lo que atacarte. El universo reconoce la fuerza del silencio porque es un acto de fe en su justicia. Cuando callas, declaras, no necesito pelear por lo que ya es mío, mi paz, mi dignidad, mi camino. Y entonces, la vida empieza a mover piezas invisibles, cierra puertas para quienes quisieron dañarte y abre otras que te colocan fuera de su alcance. No es magia, es ley natural. Toda acción tiene una consecuencia y no necesitas empujarla, solo evitar interferir en su curso. En el mundo moderno, muchos confunden autoridad con ruido. Creen que hablar más alto, contestar más rápido o reaccionar primero es sinónimo de poder. Pero el verdadero poder está en el que sabe cuándo callar, en quien no siente la urgencia de explicarse, en el que entiende que no todas las batallas se ganan con espada. Algunas se ganan dejando que el enemigo se desgaste solo. Imagina a un león. No persigue a cada insecto que lo molesta. No ruge ante cada ruido que escucha. Observa, espera, escoge. Así debe ser tu silencio. No un acto de sumisión, sino de estrategia. Porque el que te ataca espera verte alterado, ansioso, vulnerable. Cuando no lo logra, empieza a cuestionarse. ¿No le importo? ¿No me teme? ¿Sabe algo que yo no? Esa duda es veneno para quien intentó lastimarte. Pero aquí está la verdad incómoda. Callar requiere más disciplina que hablar. Requiere más control que explotar. Porque el silencio que sirve
no es el que se guarda por miedo, es el que se sostiene con conciencia. Es una elección, no una rendición. Un movimiento que parece vacío, pero que en realidad es un espacio para que tu destino se acomode a tu favor. El karma es exacto, no se apresura ni se retrasa, y mientras tú guardas silencio, las circunstancias que parecían a favor del otro empiezan a inclinarse lentamente hacia el equilibrio. Puede que no lo veas de inmediato, pero el tiempo mostrará que tu ausencia fue tu presencia más poderosa. Porque cuando no respondes, no absorbes el veneno, y ese veneno se queda donde nació, en quien lo creó. Así que, la próxima vez que quieran arrastrarte al ruido, recuerda esto: el silencio es un campo de batalla que pocos dominan, y el que lo domina nunca pierde. Porque mientras ellos hablan para convencer, tú callas para vencer. Señal 7. La disciplina espiritual de no vengarse. Tu silencio no significó rendición, significó estrategia. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar en un mundo que te empuja a reaccionar, a responder lo que te hicieron, a demostrar que no eres débil. Pero el verdadero poder no está en el impulso de golpear de vuelta, sino en la capacidad de elegir no hacerlo, incluso cuando tienes la oportunidad. No vengarte no es un acto de ingenuidad, es un acto de supremacía emocional. Significa que tu vida no está dictada por las acciones de otro, que tu energía no se desgasta en un ciclo de represalias donde nadie gana realmente. La venganza, por más dulce que la pinten, es una deuda que pagas con tu paz, y siempre resulta más cara de lo que imaginaste. En la vida real, basta mirar a quienes no pudieron resistir ese impulso, personas que gastaron años y recursos para devolver el golpe, y al final se encontraron atrapadas en un laberinto que ellos mismos construyeron. Ganaron la batalla, pero perdieron la guerra interna, porque vengarte es atarte a lo que te dañó, mantener vivo el hilo que te une al dolor. La disciplina de no vengarse es un entrenamiento espiritual. Es enseñarle a tu ego que no todo ataque merece respuesta, que no todo golpe merece devolución. Es entender que el universo, la vida o la ley invisible que gobierna las consecuencias ya se encargará, y lo hará con una precisión que tus manos no pueden igualar. No se trata de ser pasivo ni de dejar que te pisoteen. Se trata de redirigir tu energía hacia tu propio crecimiento, hacia elevar tu vida a un nivel en el que la ofensa se vuelva irrelevante. Cuando logras esto, tu existencia misma se convierte en la respuesta más contundente. No necesitas destruir a nadie, basta con vivir tan alto que ni siquiera puedan alcanzarte. Piensa en esto. Si tu objetivo es escalar una montaña y alguien te lanza piedras desde abajo, ¿vas a descender para pelear o vas a seguir subiendo hasta que esas piedras no puedan tocarte? La primera opción alimenta el conflicto, la segunda lo extingue. La venganza baja tu altura, el autocontrol la aumenta. La filosofía estoica lo enseñaba sin rodeos. Lo que te hace reaccionar te controla, y lo que eliges ignorar pierde poder sobre ti. Esta es la esencia de la disciplina espiritual: no permitir que tu enemigo decida tu siguiente paso, que tu camino esté definido por tu visión, no por su provocación. No vengarte es también un mensaje silencioso que el tiempo traduce por ti. Es la declaración de que tu valor no se mide por tu capacidad de destruir, sino por tu capacidad de construir, incluso después de la herida. Y lo más irónico es que, con el tiempo, quienes te hicieron daño verán cómo tu vida florece mientras la suya se marchita bajo el peso de sus propios actos. Ese es el tipo de justicia que no se compra, no se fuerza y no se negocia. Simplemente sucede. La próxima vez que la tentación de vengarte te queme por dentro, recuerda esto: la venganza puede darte minutos de satisfacción, pero la paz de no vengarte te da años de libertad. Y esa libertad es el verdadero triunfo.
Señal 8. Cuando la libertad interior es tu mayor victoria, cuando finalmente sueltas, de verdad sueltas, las cadenas ya no te atan y el pasado deja de tocarte. Esta es la etapa final, el territorio que muy pocos alcanzan, no porque esté oculto, sino porque exige un acto que para muchos es impensable: renunciar a cargar el peso que durante años nos ha acompañado. Es paradójico, pero a veces el dolor, la traición o la injusticia se convierten en una parte tan habitual de nuestra identidad que soltarlo se siente como perder algo propio. Sin embargo, esa es precisamente la prueba más alta de fortaleza. Demostrar que no necesitas aferrarte a lo que te destruyó para recordar quién eres. Soltar no significa olvidar, tampoco significa justificar lo que pasó. Significa reconocer que, aunque el pasado haya dejado marcas en tu piel y en tu alma, esas marcas ya no deciden tu presente. Significa dejar de ser prisionero de una historia que no cambia por más que la repitas en tu mente. Y cuando eso ocurre, la venganza deja de tener sentido, porque tu vida se convierte en la mejor respuesta. Piensa en un ejemplo que podría pertenecerle a cualquiera de nosotros. Un hombre construyó durante años un negocio junto a un amigo que consideraba un hermano. Un día, descubrió que ese amigo lo había traicionado, robándole clientes y dinero, y además, sembrando rumores para arruinar su reputación. Durante meses, vivió atrapado en la fantasía de que algún día ese hombre se arruinaría y tendría que suplicarle perdón. Se alimentaba del deseo de verlo caer. Pero en ese tiempo, su propia vida no avanzaba. Cada día estaba enfocado en lo que el otro hacía y no en lo que él podía construir. El cambio llegó cuando se dio cuenta de que su energía estaba al servicio de una historia muerta. Dejó de seguir sus pasos, dejó de hablar de él, dejó de desear su caída. Se volcó por completo en un nuevo proyecto, en cultivar nuevas relaciones, en recuperar su disciplina y su propósito. 3 años después, su éxito había superado cualquier expectativa y, lo más importante, si alguien le mencionaba el nombre de aquel traidor, sentía nada. Ni rabia, ni sed de justicia, ni dolor, solo un vacío pacífico, el mismo que aparece cuando un capítulo de tu vida está verdaderamente cerrado. Eso es lo que sucede cuando sueltas. El universo interpreta tu gesto como una declaración de independencia emocional, como si dijeras: ya no me defines por esto. Y entonces comienzan a abrirse puertas que antes estaban invisibles, bloqueadas por el peso de tu rencor. Es como caminar con una piedra enorme en la espalda y un día decidir dejarla en el camino. Al principio te sientes extraño, como si faltara algo, pero a medida que avanzas, comprendes que esa ausencia es libertad. La libertad interior es la victoria más grande porque no depende de que el otro pierda, ni de que te pidan perdón, ni de que se haga justicia frente a todos. Depende únicamente de ti. Es un triunfo silencioso, pero tan evidente que transforma tu manera de caminar, de mirar y de vivir. Los que alguna vez quisieron verte atrapado en el dolor sienten esa diferencia, aunque no lo digan, y lo que más les duele no es tu éxito material, sino que ya no tienen ningún poder sobre tu paz. Dejar ir no es un acto de debilidad, es la evidencia más pura de fortaleza, porque cualquiera puede aferrarse al resentimiento, pero pocos pueden mirar al pasado y decir: ya no me debes nada, y yo ya no te debo atención. Cuando sueltas, el pasado deja de perseguirte y el futuro comienza a abrirse, limpio, sin las sombras de lo que fue. Ese es el momento en el que comprendes que la verdadera victoria no está en que el otro caiga, sino en que tú te eleves tanto que desde ahí no se ve el suelo donde antes estabas. Ahora, reflexiona y deja que esta idea se asiente. Tu libertad vale más que cualquier ajuste de cuentas. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase:
Mi libertad vale más que mi venganza. Suscríbete, da like y mira el video que aparece en pantalla para seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu.